Hola innovadores, hoy les traigo una forma de guardar, editar, eliminar, mover y guardar esas páginas que tanto nos gustan sin tener que entrar a Google, buscar entre varias opciones y a ver si la encontramos, ¿no? Hay una forma de cómo hacerlo de manera fácil. Bueno, lo primero que hay que saber es que los marcadores o favoritos son los enlaces de los sitios web que se guardan para después visitarlos. Es como marcar una hoja de un libro. De la misma manera funciona. Bueno, lo que vamos a ver es cómo mostrar o ocultar esa barra de favoritos. A veces no lo tenemos de este lado, basta con dirigirnos aquí, en estos tres puntos, dale clic, que nos abre esta ventana, en favoritos de este lado, mostrar la barra de favoritos. Aquí le vamos a dar clic. Otra forma es Control Shift más B y se habilita de manera automática. En este caso le voy a dar clic y vean cómo se acaba de habilitar esta opción. Esta es la barra de favoritos. Aquí tenemos otros favoritos. Ahora vamos a guardar esas páginas en favoritos. Recuerden que esta es la barra de favoritos. Basta con darle clic aquí, clic derecho, o también pues nos podemos dirigir aquí en la estrellita. Vamos a hacer esta opción. Clic derecho, agregar página. Aquí nos aparece este cuadro. Tenemos el nombre, la dirección y dice que se va a guardar en barra de favoritos. Recuerden que es esta, ¿no? Le daremos guardar y vean que en automático está. Cuando nosotros queramos agregar una nueva pestaña, le daremos clic y en automático nos dirigirá aquí. Vamos a guardar otra. Pongamos que estamos navegando y entremos a mí. Yo quiero guardar esta opción. Para esta vez voy a utilizar la estrella. Basta con darle clic. Aquí me habilita este cuadro. Vean que está el nombre, la carpeta, en este caso aquí se me guarda en favoritos, pero esta vez lo voy a guardar en donde dice otros favoritos y le voy a dar listo. Véanse que aquí ya no me lo guardó, pero al darle clic en esta carpeta aquí está en favoritos, se encuentra. Y aquí porque he estado guardando algunas otras. Bueno, esa es la forma de guardarlo, ¿no? También otra manera es darle control más D y me habilita este cuadro. Esa es una forma de manera automática. ¿Cómo funciona? Tenemos que estar en este caso en la pestaña, estamos en este espacio navegando, entonces esta es la página que se va a guardar. Con control más D se habilita esta opción y solamente le doy en listo. Bueno, esta opción igual lo voy a guardar, no dice en barras de favoritos, pero esta vez no le voy a poner el nombre, lo voy a dejar así como está. Le daré en listo y vean que se guardó, pero ahora solamente me aparece el icono. Esa sería otra forma. ¿Cómo editar favoritos en Google? Ahora vamos a hacer esa siguiente función, ¿no? Basta con posicionarnos en algunas de las páginas o sitios que habíamos guardado, por ejemplo en esta, nos posicionamos, damos clic derecho, que nos sale este cuadro y le vamos a dar en editar. Al darle clic aquí nos sale el siguiente cuadro. Aquí podemos colocar un nombre, en este caso le voy a poner mi. También me puede guardar en algunas de estas carpetas, yo lo voy a dejar ahí nuevamente y le voy a dar en guardar. Vean que se acaba de editar esa pequeña página y ahora me aparece el nombre. De igual modo puedo darle clic derecho, editar y aquí puedo agregarle un nombre más largo, lo puedo dejar más corto o lo puedo agregar en otras carpetas. Aquí lo voy a agregar en otros favoritos y le daré guardar. Vean que acaba de desaparecer de aquí, pero si me voy a esta carpeta en otros favoritos me aparece aquí. ¿Cómo mover y cambiar la ubicación de los favoritos, no? ¿Cómo se hace esa función? Bueno, existe esta manera más rápida, ¿no? Solamente posicionarnos, le damos, mantenemos clic para arrastrar y vean que lo podemos correr hacia la izquierda o hacia la derecha. Al gusto que ustedes quieran se puede organizar. También puedo darle clic manteniéndolo y dirigiéndolo a la carpeta. Si estoy colocado en la carpeta que yo lo quiero colocar,
vean que me salen estas opciones y también puedo colocarlo si lo quiero arriba o más abajo. Basta con soltarlo, desaparece este lado, pero si me voy a la carpeta, aquí me aparece donde lo coloqué. Esta sería otra forma de colocarlo. También podríamos dirigirnos aquí en los 3 puntos. Nos vamos a favoritos, a administrar de favoritos, y aquí también podemos moverlo. Si abrimos las carpetas, se nos habilita lo que habíamos guardado. Aquí basta con darle clic y poder movernos al gusto. También lo podemos arrojar a barra de favoritos. Vean que desapareció, pero aquí ya me volvió a aparecer. Esta sería otra opción. También lo podemos habilitar con esta opción, ¿no? Control Shift más O, y se nos abre en automático. Ahora vamos a ver cómo eliminar esos favoritos. Sucede que a veces guardamos varias páginas, pero ya no estamos usándola. ¿Cómo se hace, no? En este caso quiero eliminar Meet. Basta con posicionarme, clic derecho y suprimir. Desaparece, ¿no? Es muy fácil de eliminarlo. También podríamos irnos aquí en los 3 puntitos, favoritos, administrador de favoritos, o también oprimiendo la tecla Control Shift más O. Podría ser también. Y vean que nos aparece en lo siguiente. Tenemos este cuadro. También tenemos una carpeta en favoritos y en barra de tareas. Yo quiero eliminar todo lo que tengo aquí. Basta con seleccionarlo, oprimir la tecla Control para seleccionar. Selecciono y Control derecho, suprimir, y desaparece. Yo puedo cerrar esta ventana y cuando me voy a otros favoritos ya no lo tengo. Acá. También, si tenemos una carpeta vacía, basta con dirigir en los 3 puntitos, favoritos, administrador de favoritos, y si esa carpeta nueva que acabamos de crear no tiene nada, basta con darle clic derecho, suprimir, y se eliminará. Bueno, eso sería de esta manera como eliminar las carpetas que ya no estemos usando. Ahora vamos a guardar los favoritos en carpetas. Esto es a la hora de administrar nuestros enlaces y sea una forma más directa. Podemos generar una carpeta de videos, otras de enlaces, de algunas otras páginas, como otras de diseños, y así sucesivamente. Lo tenemos mejor ordenado, ¿no? ¿Cómo se crea una carpeta? Bueno, podemos posicionarnos en esta barra, que recuerden que es la barra de favoritos. En algunos aparece marcadores, en fin. Clic derecho en un espacio vacío, nos vamos a agregar carpeta. Clic aquí, se nos habilita esta forma y dice que vamos a crear una carpeta. Aquí podemos colocar el nombre de la carpeta. En este caso yo voy a colocar Meet, ¿no? Y lo voy a guardar en barras de favoritos. Al darle guardar, vean que se acaba de guardar esta carpeta. Ahorita está vacía, pero aquí puedo guardar mis archivos. Ahora, ¿cómo los arrojo? Puede ser que yo me posicione de este lado igual. Una vez que se haya creado la carpeta, clic derecho, agregar página. Vean que ya nos aparece la carpeta. Por default vienen abiertos, pero si en dado caso no la encuentran, basta con darle clic en salir todas las opciones de este cuadrito, y aquí en este caso le damos doble clic para que vamos a guardar ese enlace en esa carpeta. Le daremos guardar y vean que al darle clic en la carpeta tenemos guardado ese enlace. También podemos darle clic y arrastrarlo, una forma más fácil todavía, y listo. Al darle la carpeta ya tenemos guardado todos esos archivos que nosotros queremos, y así sucesivamente podemos generar varias carpetas e ir guardando esas enlaces que entramos constantemente sin tener que entrar nuevamente a Google y buscar entre las opciones, y es que si la tenemos guardada, ¿no? Ese es un pequeño dato. Ya sabes, si te ha gustado el video, suscríbete, dale un like y coméntame qué te gustaría aprender para traerlo al canal. Un saludo y mucho éxito.